Así vamos a comenzar nuestra sesión de hoy. Y bueno, primero, darte las gracias, Tony, por aceptar la invitación. Y bueno, te voy a presentar. Eh, es Anthony García Marín, sociólogo y científico de datos con amplia experiencia en investigación social, tanto académica como en consultorías, enfocado en temas relacionados con la condición juvenil como la reproducción de desigualdades, trayectorias educativas y sociolaborales y la participación política. Actualmente trabaja en el Centro Agenda Joven en Derechos y Ciudadanía de la Universidad Estatal a Distancia, UNED. Además es docente universitario en metodología de investigación, estadística y derechos humanos. En el ámbito académico está cursando el doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central en la Universidad de Costa Rica, donde previamente se egresó de la maestría centroamericana en Sociología y de la licenciatura en Sociología. Está especializado en ciencias de minería de datos y análisis de datos cualitativos. Es miembro del grupo de trabajo Transiciones a la Vida Adulta del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM e investigador en proyectos del Instituto de Investigaciones Sociales USR Flaxo y Estado de la Nación. Por ahí al ratito les voy a pegar el ORCID por si alguien me dejó su ORCID, por si alguien quiere revisar los trabajos. Y entonces, bueno, bienvenido. Ahora sí, empezamos. Listo, voy a compartir pantalla. Voy a dividir la presentación como en dos momentos. Uno, voy a hablar de como una breve de qué es o qué se debería entender por inteligencia artificial, ya que se habla mucho del tema, pero poco discutimos desde las ciencias sociales. Lo hemos dejado prácticamente a la gente de la ingeniería, de la matemática, que lo haga. Y entonces veamos un poquito y posteriormente cómo utilizar las diferentes inteligencias artificiales que hay en este momento para el tema de la investigación, con un enfoque cuántico, un enfoque cual. Entonces voy a permitirme compartir pantalla y voy a presentar. Ustedes me dicen si ven la presentación. Sí, sí, sin problema, se Sí, ve se ve bien. súper bien. Listo. Ok. Bueno, entonces veamos un poco más allá de ChatGPT, la inteligencia artificial en la investigación, y voy a partir de la base tecnológica que existe, el pasado y presente y futuro del Deep Learning y la inteligencia artificial para la investigación y un tema en particular. Uno de los temas que cuando uno trata esto hay que hablar sobre la base tecnológica que tiene que la inteligencia artificial, y es que hay dos conceptos importantes para entender el avance que tenemos actualmente y lo que se entiende hoy por inteligencia artificial. Uno es el tema del almacenamiento, cómo ha evolucionado los dispositivos de almacenamiento. Teníamos en la década de los 50 tarjetas perforadas, en los años 60 la cinta magnética, y estamos hablando de 5 o 10 megas, en los 70 los disquetes de 1.2, en los 80 igualmente el disquete. Incluso yo recuerdo que cuando estudiaba en la universidad, llevaba mis trabajos para imprimir con disquete todavía. Eh, y en los 90 tenemos los CDs, la unidad flash y los discos duros que van desde los 2 gigas hasta los 4 terabytes. Y algo muy importante que en la actualidad es el almacenamiento en la nube, que pareciera que es ilimitado, entre comillas, pero esto es lo que ha permitido tener actualmente lo que es la ciencia de los datos, esta evolución en el almacenamiento. Porque cuando hablamos de ciencia de los datos, cuando hablamos de ciencia de los datos, estamos hablando de la posibilidad de un uso masivo de datos que se le llama Big Data, ¿verdad? Y a partir de eso es que podemos conversar y hablar sobre esto. En los últimos 10 años se ha producido la misma cantidad de información que se ha producido en la historia reciente de la humanidad, ¿verdad? La cantidad de datos que se generan a diario, hablemos de datos financieros, transacciones económicas, hablamos del uso de redes sociales, hablamos del uso satelital como GPS y demás, la cantidad de datos que genera eso
Entonces, se puede homologar a la cantidad de datos que hemos generado en la historia reciente, solo en los últimos 10 años. Y el otro tema importante es el poder computacional. Actualmente, esto que ustedes ven acá, esta figura, es de una empresa que se llama NVIDIA. Esto es un GPU que se utiliza para el tema de la inteligencia artificial y esto reemplaza una torre de servidores en cuanto al tema de procesadores. Estamos hablando que esto que es de 10 por 10 centímetros, reemplaza todo un set completo de servidores que se tenían en cuanto al tema del procesamiento de información. Entonces, venimos del mundo del videojuego, de los GPU, ¿verdad? Y se reemplaza a los CPU. Nuestras computadoras, habitualmente lo que tienen es una unidad central de proceso que procesan miles de procesos por segundo. Aquí estamos hablando de una cantidad superior. Entonces, lo que soporta el tema de la inteligencia artificial es la evolución en el almacenamiento de los datos y el poder computacional. Entonces surge el tema del Big Data, ¿verdad? Que es para, en términos generales, es el crecimiento, disponibilidad y uso exponencial de la información, ya sea estructurada y no estructurada, y debido al gran volumen, variedad, velocidad que tienen los datos actualmente, es por eso que se le llama el tema del Big Data. Fue un concepto que se puso de moda, se lo puso la empresa consultora McKinsey, en un informe que hizo. Eh, la, el, Empresas, todo lo que tiene que ver con la estudios de administración comenzaron a hablar mucho del tema, pero era un concepto que se refería al tema de los datos y se comenzó a hablar de inteligencia de negocios, un montón de temas, pero el tema es, aquí importante rescatar, este crecimiento, disponibilidad y uso exponencial que tenían los datos debido a esos dos temas. ¿Quién genera el Big Data? Las redes sociales e Internet, los instrumentos científicos, dispositivos móviles, tecnologías sensores y redes, la banca y el comercio. Generan esta cantidad de datos. Se generan. Ahora, debido a esto, los datos en la nube, que es lo que decíamos que ha posibilitado, vean ustedes que las tres grandes empresas que dominan el mercado, que serían Amazon, que sería Microsoft y que sería Google, o Alphabet, son principalmente en su área de servicios que prestan en la nube, como lo que son actualmente lo que conocemos como una computadora de escritorio va a desaparecer y lo que tendríamos son unas computadoras que acceden a Internet y se rentan. Cada vez somos menos propietarios y cada vez alquilamos más, ¿verdad? Rentamos una licencia, rentamos cosas y el capitalismo nos está llevando a eso, a desaparecer la computadora como tal y los servicios van a ser en la nube. Y esto lo está aprovechando, por ejemplo, Amazon, que la parte más importante es el Amazon Web Service, incluso más que el retail, la venta que uno compra y todo, lo que uno quiera, ¿no? Pero la parte más importante de Amazon, ¿verdad? Y la fortuna de Jeff Bezos se debe a esta parte que se llama Amazon Web Service. Igual Microsoft con Azure y Google Cloud, que dominan el mercado de almacenamiento en la nube o cloud computing y se permite no solamente el almacenamiento, que es lo que conocemos, sino que además permite lo que es el procesamiento o servicios de computación, que eso es lo que va a atender actualmente el tema. ¿Y qué ha pasado con la IA en este momento? Bueno, esta es la empresa que les decía que producía los microprocesadores NVIDIA, ¿verdad? Y ustedes ven cómo se valora al 27 de julio del 2023, con respecto al 30 de diciembre de 2022, Nvidia creció un 214%. Y es que ante más y utilicemos la inteligencia artificial, ya sea para aplicarlo en la investigación, ya sea para aplicarlo en la docencia, o ya sea para jugar con ChatGPT, cada vez más demandamos lo que es el uso de NVIDIA. Este, son estos GPUs que se utilizan de esta empresa lo que permite y lo que ha permitido en este momento tener el tema de la inteligencia artificial. Ese es como el primer punto. ¿Qué es lo que soporta la inteligencia artificial? El segundo punto es el pasado, el presente y el futuro del deep learning, ¿verdad? Este concepto del deep learning es muy importante
y lo voy a señalar. El pasado del Deep Learning es, podríamos decirlo, del año 2012 al año 2018, el Deep Learning 1.0, ¿verdad? Cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que irnos desde los años 70 con los principios de la computación, pero el Deep Learning podemos hablarlo del 1.0, fecharlos entre el 2012 y el 2018, donde los modelos que se creaban a través de redes neuronales, se homologa el concepto de una red neuronal, eran modelos de monotarea. Y algo muy importante es que había un aprendizaje supervisado. ¿Qué significa que haya un aprendizaje supervisado? Que hay un grupo de personas que etiquetan, ¿verdad? Hay etiquetadores para poder hacer esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona una inteligencia artificial? Bueno, esto es un modelo donde tenemos se entrena el modelo y aquí tengo este ejemplo donde le decimos que esta hoja está sana, que esta hoja está dañada, que esta hoja está sana, etcétera, etcétera. Y son modelos clasificatorios, ¿verdad? Un error es entenderlo como un modelo probabilístico. Son modelos que clasifican a partir de un entrenamiento. Eso es lo que hace una inteligencia artificial, clasificar. Entonces, a partir de esta entrada y mediante capas ocultas, que aquí no tenemos la capacidad de saber de los procesos que se hacen, de hecho, el poder computacional que se requiere para que converjan estas capas ocultas, difícilmente una computadora de $5,000 puede lograrlo, ¿verdad? Estamos hablando de computadoras superpotentes que usted tiene que rentar a estos servicios en línea para poder converger, si usted quiere construir un modelo como estos. Y este es otro problema de la inteligencia artificial que no conocemos qué pasa acá, ¿verdad? Con estas capas ocultas. Diferente a otra parte de la inteligencia artificial, que cuando hablamos de ello tenemos dos conceptos importantes. Uno, este que le estoy mencionando, el deep learning, y el otro es el machine learning, el aprendizaje en computación, que fue la base de la computación como la conocemos actualmente. Entonces, este deep learning, el aprendizaje profundo, el 1.0, era de modelos monotarea. ¿Cómo funcionaba? Entonces, etiquetábamos que era una hoja dañada, que era una hoja sana, y posteriormente introducíamos nuevos datos, ¿verdad? Hacíamos un input y entonces este modelo clasificaba a estas hojas como sanas o dañadas y teníamos un output, ¿verdad? Entrenamos al modelo y se creó un modelo para clasificar a partir de esto. Entonces, este es un ejemplo, pero pongámonos a pensar en el tema de las fotografías. Puede identificar que es un perro, puede identificar que es un gato, puede identificar que es un avión, pero solo puede identificar un avión, solo puede identificar un perro, solo puede identificar una hoja. Era una monotarea. Eso era entre el 2012 y el 2018. Posteriormente se hizo lo que se llamó la multitarea, ¿verdad? En este periodo, casi en el 2018, y logramos decirle que no solo clasificara una hoja, sino que también clasificara flores o clasificara otro tipo de objetos. Entonces, el modelo pasó de ser monotarea a ser multitarea. Y ahí fue una gran diferencia con lo que teníamos actualmente. Entonces, estamos hablando que en el 2008, a través de la innovación de Google se permitió hacer esto. Y ojo que Google queda desplazado del Deep Learning 2.0 con la aparición de OpenAI. Pero gracias a la tecnología de Google fue que permitimos tener modelos multitarea. Ahora, el Deep Learning presente, el que tenemos actualmente, el 2.0, que se data a la fecha del 2019 al 2024, es multitarea, ¿no? Y pasamos de un aprendizaje supervisado a un aprendizaje autosupervisado. Esa fue la gran diferencia. Y también es multimodal. ¿Qué quiere decir con multimodal? Por ejemplo, ustedes ahora pueden ver que con una inteligencia artificial generativa se puede crear un texto, que fue lo primero que vimos en noviembre de 2020. Se pueden crear imágenes con Midjourney, con Dalí, se pueden crear audios y también se pueden crear videos con Sora. Actualmente vimos que la inteligencia artificial puede crear incluso videos. Esto es lo que le llamamos que sea multimodal, ¿verdad? Entonces ya no solo trabaja con texto, sino que ahora tiene diferentes formatos. El deep learning del futuro, ¿verdad? El que se llamaría 3.0. Entonces, si teníamos en un momento que clasificáramos
y que creara una imagen a partir de un entrenamiento. El autoaprendizaje era que creábamos algunas capas ocultas y entonces el modelo aprendía por sí mismo, ¿verdad? Hay un tema de autoaprendizaje. El que tenemos actualmente es generativo. ¿Qué es lo que nos espera en el futuro? Bueno, el tipo de aprendizaje ya no es supervisado ni autosupervisado, sino sería el aprendizaje por refuerzo. ¿Y de dónde viene eso? Viene de una rama muy olvidada de la inteligencia artificial, que es la robótica, ¿verdad? Es aquella capacidad que tendrían las máquinas de aprender por sí mismas, como se han hecho con juegos como el ajedrez o otro tipo de juegos de mesa, donde la máquina aprende los movimientos desde cero, ¿verdad? Sin ninguna supervisión, sin ningún etiquetamiento humano. Porque en este momento lo que no permite que la inteligencia artificial crezca al paso que se desea es que depende de personas que etiqueten y entrenen los modelos, ¿verdad? Entonces se plantea o se dice que ese límite de conocimiento que tiene en este momento, que tiene que ver con el tema del etiquetamiento, mediante el aprendizaje por refuerzo, lo podría lograr hacer la inteligencia artificial y crecer aún más, ¿verdad? Ok, esto es lo que es una inteligencia artificial. Entonces, lo que tenemos actualmente en el tema de la inteligencia artificial se debe a estos dos temas, al machine learning y al deep learning. Es la posibilidad de etiquetar, ¿verdad? A través de estos modelos de redes neuronales, que eso fue lo principal. Hay otros modelos, ¿verdad? Pero el que utiliza la inteligencia artificial es con redes neuronales y el tema de capas ocultas, y esa es toda la discusión que existe en este momento. Es decir, cuando utilizamos una inteligencia artificial, la persona que lo utiliza tiene que tener la capacidad de discernir si el output que obtuvo es lo que realmente quiere tener. Es decir, tiene la capacidad para saber, ok, yo tengo este resultado, por ejemplo, ChatGPT, y tengo que saber y discernir qué tan real es esto y qué no. Porque a diferencia del Machine Learning, que se utilizan otros tipos de modelos, que ya lo voy a mostrar, nosotros tenemos un porcentaje se diría en español, un porcentaje de predicción, eh, un porcentaje de predicción, y por lo tanto sabríamos el error global que tiene el modelo matemático que establecimos. En el tema de la inteligencia artificial, con el deep learning no sabemos cuánto se equivocó el modelo. No tenemos certeza de cómo saberlo de antemano si no hay una persona que pueda discernir que de lo que se está obteniendo a través de esto, cuánto es verdadero o cuánto no. Y ese es el problema, que si no entendemos o no, o desde la docencia o de la investigación, no se plantea de forma ética el uso de la inteligencia artificial, porque tendríamos personas, estudiantes, los que la están utilizando, ¿verdad? Y no tienen la capacidad en este momento para discernir que si la respuesta que se obtuvo es cuánto es el porcentaje de predicción que obtuvo, porque finalmente lo que está haciendo ChatGPT, una inteligencia artificial generativa, es predecir las palabras, ¿verdad? Que son más próximas a lo que se le está solicitando. Eso es lo que está haciendo finalmente con una red neuronal, y no sabemos por las capas ocultas que tiene cuánto es el porcentaje de error global y cuánto es el porcentaje de precisión que tuvo la respuesta que obtuvimos, ¿verdad? Esa es la diferencia entre lo que tenemos ahora con el Deep Learning y lo que tenemos ahora con el Machine Learning. Este es un ejemplo de un trabajo que estoy haciendo con un colega sobre el estado del conocimiento sobre la condición juvenil, y el 56% de los trabajos son con un alcance meramente descriptivo, un 24% un alcance explicativo y un 19% un alcance relacional. No tenemos nada con estudios de carácter predictivo. Es poco común el tema de en las ciencias sociales, está muy reducido, y lo que voy a comentar ahora, por eso es importante el uso de esto. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial y cuando la usamos en la investigación, también tenemos que hablar de estas dos ramas importantes de la inteligencia artificial, que es el data mining, que usualmente el lenguaje que se utiliza para programación es el RStudio, o el matching y el deep learning con Python, ¿verdad?
De hecho, ahora las pruebas que vamos a hacer, el lenguaje que utiliza ChatGPT para hacer esto es el Python y uno puede obtener el código, ¿verdad?, que está utilizando para hacer minería de datos o para hacer análisis de datos, que lo vamos a ver más adelante. Esta es una propuesta que yo hice de un modelo para determinar, para predecir cuándo un estudiante va a interrumpir estudios en la educación superior. Entonces, tenemos una serie de variables que, a diferencia de un modelo, de un estudio explicativo, no estamos hablando de variables dependientes o independientes, sino de variables predictoras y variable predecir. Entonces, la variable predecir es si la persona interrumpe estudios o no interrumpe estudios. Las variables predictoras, según los estudios, según la literatura especializada, tienen que ver con factores demográficos, tienen que ver con una dimensión demográfica, una dimensión socioeconómica, una dimensión académica, entre otros. Estos son ejemplos de cómo, por ejemplo, el año de nacimiento es una variable predictora, en tanto no es lo mismo entrar a la universidad a los 18 años que a los 25 o a los 30 años, ¿verdad? En el caso de Costa Rica tenemos una universidad que es a distancia y hay un porcentaje significativo de personas estudiantes que ingresan después de los 25 años, que tienen hijos y que están casadas, ¿verdad? Un 73% son mujeres los que estudian en esta universidad. Entonces, esto ya hace la diferencia para entender y comprender el tema de la permanencia. Entonces, o la cantidad de carreras matriculadas, si tiene un grado anterior o no, si cuenta con beca socioeconómica, pero no solamente si cuenta con beca socioeconómica, sino los ciclos que tuvo beca socioeconómica. No es lo mismo tener un 20% de su carrera con beca que tener el 100% de la carrera cubierta, ¿verdad? Esto hace la diferencia. En el caso de Costa Rica no contamos como en el caso mexicano, como con ACIT, no existe algo como eso, ¿verdad? Entonces las personas tienen beca en cuanto a condición socioeconómica, ¿verdad? O becas por participación, por participar de un grupo de artístico, un grupo deportivo, entre otros, pero no existe como un sistema de posgrados de excelencia que solo por ser aceptados tienen una beca, ¿verdad? Eso no existe en el caso costarricense. Las personas que estudian un posgrado se tienen que financiarlo por ellos mismos. Las personas que estudian el grado solo por condición socioeconómica pueden contar con una beca. Entonces, este conjunto de variables, lo que se hace usualmente es que tendría cómo funciona ChatGPT, cómo funciona la inteligencia artificial en términos generales, tenemos dos cosas. Tenemos una tabla de datos, ¿verdad? Que es con lo que se hace. En el caso de ChatGPT fue entrenado con The New York Times, con Wikipedia, con Reddit, entre otros. Y aquí lo que tenemos en este caso, en este estudio, es información de 43.348 estudiantes que matricularon entre el 2015 y el 2020 en la universidad. Entonces tenemos el sexo de la persona, la tasa de beca, la edad de ingreso, el índice de desarrollo social, es decir, hacemos una variable proxy para caracterizar el hogar de donde venían y si interrumpió o no. Ojo acá que tenemos la información de esos, esto es un histórico de si la persona interrumpió o no. Ya sabíamos de antemano si la persona interrumpió o no. Entonces el entrenamiento lo que se hace es dividir en una tabla de entrenamiento y en una tabla de prueba o de testing. Entonces se divide el 80% en una tabla de entrenamiento y en la tabla de prueba sería el restante 20%. Entonces lo que hace el modelo o los diferentes modelos que uno construye es tratar de predecir con el menor error posible futuras personas para hacerlo, ¿no? Entonces, aquí se obtuvieron los diferentes modelos que hay para predecir. Vean que aquí no estamos hablando de una regresión logística, no estamos hablando de un chi cuadrado de Pearson, que esos son técnicas del año de 1900, ¿verdad? Pearson hizo los estudios estadísticos y esas pruebas estadísticas en el año de 1900 y 1910 y todavía lo utilizamos como técnicas cuantitativas en investigación, técnicas del año de 1900 o 1910. Cuando estas técnicas, por ejemplo, de árboles, de potenciación, de street boosting, estamos hablando que son técnicas más robustas, más modernas, estamos hablando que fueron creadas en 1990 y los años 2000. Hay como una diferencia en cuanto a esto.
Entonces, estos de árboles de decisión, aquí nos dicen la precisión global, el error global, la precisión para el no y el sí de clasificar a las personas. Y vemos que el modelo de árboles de decisión con el modelo Gini era el que tenía el mayor porcentaje de precisión para clasificar a las personas que sí habían, ¿cómo se llama?, hecho interrupción de estudios. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Ok, aquí tenemos la predicción, que en este caso es no, y realmente no había interrumpido, entonces si acertó solo en uno de cada 10 casos, el modelo no lo pudo hacer, ¿verdad? Pero entonces tenemos el porcentaje que se hizo para hacer eso. Detrás de eso hay una gran programación y demás que se hace, a diferencia, por ejemplo, una inteligencia artificial que es con algo que se llama low code, es decir, solamente con un prompt que yo introduzca, esa es la diferencia de la inteligencia artificial y ese es el atractivo, ¿verdad? Que yo no tengo que aprenderme todo un código de programación o aprender lenguaje de computación para poder hacer esto. Todo esto se hace a través de R y con un lenguaje de programación, pero esto es parte de lo que es la inteligencia artificial, lo que se llama machine learning, ¿verdad? El aprendizaje de computadora, que queremos hacer que la computadora clasifique si un estudiante interrumpe estudios o un estudiante no interrumpe estudios. ¿A través de qué? De un histórico, ¿verdad? Entonces podemos lograr hacer eso. Eh, entonces, para finalizar esta parte, lo que creo que es parte de lo que es la inteligencia artificial es tener incorporar el tema de la investigación con un alcance predictivo y longitudinal, que poco hacemos de eso, ¿verdad? Es muy reducido y la inteligencia artificial nos permitiría hacer eso. El otro es creación de modelos de aprendizajes autosupervisados y aprendizaje por reforzamiento, que eso todavía no está. Es decir, cómo se puede incorporar esto como una política en la educación superior, ¿verdad? Para que podamos crear modelos en esta línea de predecir esto. En este ejemplo que hicimos de investigación con un modelo predictivo, ¿qué tal si la universidad, en vez de restringir el uso de ChatGPT, crea, genera sus propios modelos de aprendizaje autosupervisado y por reforzamiento para entender y comprender, por ejemplo, el tema de la permanencia estudiantil, que muchas veces se ha señalado como interrupción de estudios, cuando interrupción de estudios es una jerga meramente militar, cuando una persona de forma racional decide salirse del ejército. Un estudiante universitario no decide por sí solo salirse de la U. Pero hay una serie de condiciones y factores que hacen que un estudiante interrumpa sus estudios, ya sea temporal o de forma permanente. Y otro tema muy importante es la regulación y gobernanza de los datos. ¿Qué se hace con estos datos? Los datos están disponibles, ¿verdad? Usualmente cuando pensamos en una investigación, pensamos en recolectar datos, ya sea mediante una entrevista o ya sea mediante un cuestionario, este, pero existe una serie de datos que en este momento no se están usando y que se podrían utilizar para poder hacer investigación. Y eso es parte de la inteligencia artificial, ¿verdad? Este gran volumen de datos se podría utilizar para hacer investigaciones en esa línea. Y ejemplos de esto hay muchos para poder hacer. Por ejemplo, como en Colombia, que se utilizó inteligencia artificial para poder determinar la ubicación de espacios colectivos en los cuales se habían enterrado personas, ¿verdad? El tema de los grupos paramilitares y mediante imágenes satelitales y con entrenamiento, así como entrenamos a una hoja para decir si está dañada o no, se pudo determinar con fotografías aéreas los lugares donde habían fosas comunes, ¿verdad? Solo para señalar un ejemplo. O como en la industria de la producción agrícola se han hecho estos tipos de modelos para determinar con igualmente imágenes satelitales el tema de la afectación, por ejemplo, de una plaga, cuáles frutos están en este momento dañados sin la necesidad de la intervención de una revisión manual, sino a partir de estas imágenes, o por ejemplo el diagnóstico de neoplasias, es decir, cáncer o tumores, a través del procesamiento de imágenes médicas que permitan hacer una clasificación de si existe una lesión, si existe una neoplasia, entre otros, y se puede predecir, ¿verdad? Entonces, usualmente estamos en diferentes áreas trabajando de lo que ya sucedió, pero no estamos trabajando de forma preventiva o haciendo predicciones sobre lo que va a pasar. Por ejemplo,
Si tuviéramos la suficiente información, podríamos saber cuándo el Chicharito se va a lesionar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la suficiente información histórica para saber, por ejemplo, que bajo qué condiciones un jugador se lesiona en un equipo de fútbol, ¿verdad? Tenemos una cantidad de información y mediante el uso de la inteligencia artificial podríamos hacer esto. La potencialidad de este tema es muy grande y muy generalizada. ¿Ok? Esta es la primera parte introductoria de cómo funciona y demás, y voy a dejar de compartir. Si tienen alguna pregunta propiamente de la inteligencia artificial, sus componentes y demás, este es el espacio para hacer las preguntas. Y posteriormente lo que haría es dos ejercicios prácticos para que veamos cómo se utiliza la inteligencia artificial para hacer investigación cuanti y cómo se utilizaría para hacer investigación quali. No sé si alguien tenga una pregunta. Yo tengo, pero no sé si mejor al final, o sea, de toda la sesión, o cómo Si la tienes una tengas pregunta de planeada. esta parte, tal vez creo que sería mejor abordarla ahorita. Pues es que no sé bien si es de esta parte, o más bien yo tengo una duda general, pero no sé dónde va. Igual la hago de una vez y ya tú ves dónde la Ajá. respondes. He estado viendo, y apenas hubo como no sé cómo llamarle, conflicto, no sé cómo llamarle, de unas imágenes que se hicieron a través de inteligencia artificial en un texto que fue publicado en una revista científica. No sé si viste. Y entonces era como una imagen de una ratita, ¿no? Que habían hecho con la inteligencia artificial, pero estaba mal hecha. Y entonces había todo un debate en las redes sociales acerca justo del uso, ¿no? Y de cómo, justamente como no hay regulación, ¿cuándo sabes cuando eso es plagio, no es plagio, cuando eso está bien hecho? ¿Cómo se puede regular esto que justamente es tan nuevo, ¿no? Que bueno, no hay regulación y en ese sentido creo que una de las cosas más interesantes era, bueno, pasó a doble ciego y nadie lo notó, ¿no? Puede ser porque a lo mejor la imagen todavía no estaba, qué sé yo, pero justamente mi pregunta va por ahí, por el tema de la regulación, que además tú hablabas al final de eso. Sí, yo creo que es uno de los temas más importantes, es cómo sociedad vamos a trabajar el tema de la ética, la gobernanza de los datos y la regulación. Eso es un tema y un pacto social que tenemos que hacer ante estas nuevas formas de procesar y acceder al conocimiento. Entonces, en esto creo que es un tema importante en el que se debe hacer y no la perspectiva, por ejemplo, de multimillonarios que dijeron paremos la inteligencia artificial. No sé si se acuerdan que en algún momento firmaron alguna carta y Elon Musk firmó una carta y decía como paremos la inteligencia artificial, aquí no va, pero es que él no estaba en el negocio, él quedó fuera del negocio. Entonces ese era, no estoy dentro del negocio y ocupo estar dentro del negocio, es para en un momento, no en esa línea, sino que realmente tenemos que hacer las regulaciones necesarias justamente para saber qué es eso. Lo que se ha hecho en este momento, por ejemplo, Copilot, que es de parte de Microsoft, ahora genera una etiquetita de que todo lo que usted genere con inteligencia artificial va a tener una etiqueta y se puede rastrear. Como cuando usted toma una fotografía, que hay unos metadatos y se pueden quedar. Esa es una de las partes que se está discutiendo. Todo lo que se genere con inteligencia artificial tiene que venir etiquetado, ¿verdad? Todo lo que produzca en inteligencia artificial tiene que decirse, porque lamentablemente el tema del plagio, en términos generales, lo que uno puede interpretar o decir es que es una discusión de orden legal donde no hay un reconocimiento, que es una práctica ilegal en la medida en que se apropia de forma ilegal de la idea de una persona o un conjunto de personas y la hace pasar como suya. Eso es un Ujú. tema de plagio. Y entonces, ¿qué pasaría con una inteligencia artificial generativa que lo que hace es apropiarse de un montón de textos de conocimiento humano, ¿verdad? A lo largo de mucho tiempo, con el entrenamiento que se hizo, nunca se pidió un consentimiento sobre el uso de esa información y produce texto a partir de eso. Entonces, la propia inteligencia artificial, cuando genera texto, no tenemos la claridad de cuál es la fuente que está utilizando, porque simplemente lo que hace con el tema del sampling
Y otro concepto que se llama embedding, que son dos conceptos más importantes para la parte de generación. El embedding es que él genera una estructura de texto según lo que usted solicita, pero eso lo que hace es cuál es el conjunto de palabras más probables a partir de un prompt. Y eso lo puede tomar de toda la información, de todo el entrenamiento que tuvo, pero no hay claridad de dónde lo está tomando. Entonces, ¿eso es una creación nueva? No, eso simplemente es la palabra más probable o el conjunto de palabras más probables a partir del prompt que usted introdujo. Por lo tanto, ahí hay plagio, definitivamente, y no se está reconociendo la autoría o la fuente donde está tomando la información. Y cuando yo no puedo identificar la fuente de información de la idea que yo estoy parafraseando o que estoy citando, ¿verdad? Ahí realmente me estoy apropiando la idea. Y eso es lo que hace una inteligencia artificial generativa. Y ese es el problema de esto, ¿verdad? Entonces, es una discusión muy importante que hay que hacer donde el tema de estas capas ocultas, lo que alguna gente ha propuesto que se separaron de ChatGPT y crearon Anthropic con la inteligencia artificial Cloud, en este momento es creemos unas ventanitas y podamos ver dentro de estas capas ocultas qué es lo que está pasando, ¿verdad? Esa es una propuesta intermedia, no es la solución final, pero Mm. Anthropic, que se separa de OpenAI, ¿verdad? Y tiene su propia inteligencia artificial, que es Cloud, lo que dice es, bueno, creemos estas ventanitas para poder ver qué es lo que hay detrás de estas capas ocultas y podamos identificar la fuente de donde se está haciendo. Pero es todo un tema muy complejo y sí requiere toda una discusión de orden social que tiene que involucrar a diferentes sectores para poder discutir este tema, que no está resuelto hasta el momento y que lo que tenemos hasta el momento son parchecitos como una etiqueta por parte de Copilot en las imágenes que genera o esta propuesta de Anthropic de crear ventanitas para saber de dónde viene la información que está generando. Anthony, en el chat tenemos unas preguntas más o menos en este mismo tema que estás abordando. Una, Roberto Cascante pregunta si la Universidad de Costa Rica ha emitido algún lineamiento en torno al uso del chat GPT o alguna, algún Mm, similar, sí. tecnología similar. Y también, ¿cuál es tu criterio respecto a utilizar la IA como fuente bibliográfica? Porque hay algunas posturas que indican cómo citar y otras en las que no se considera una fuente en sí misma. ¿Tú qué opinas? Estas son las preguntas de Roberto. Sí, ante esa pregunta, no hay lineamiento. Son pocas las universidades que han generado un lineamiento claro con respecto al uso de ChatGPT, de qué es lo que se conoce, pero existen otras cientos de inteligencias artificiales que son generativas en esa misma línea. Pero la discusión legal sobre el tema del plagio o el tema de la regulación es la parte más importante y respondo de una vez a la segunda pregunta, y es que hay una apropiación del conocimiento humano con este entrenamiento que se hizo de estas inteligencias artificiales, y por lo tanto, al que yo no pueda identificar dónde procede la idea o de quién es la idea, por lo tanto, estaríamos en un tema como no tan claro, ¿verdad? Que se podría decir. Entonces, usted me pregunta en este momento si yo podría citar la IA como una fuente bibliográfica, pues le estaríamos dando una cualidad humana, una producción humana que no es parte de eso. La inteligencia artificial emula características humanas, pero la imaginación y la creación es un producto meramente humano. Anthony, Hugo quiere hacer una pregunta. Bueno, muchas gracias, Anthony, por la exposición. La pregunta tiene que ver precisamente con las fuentes. Eh, Entendiendo claramente que, como explicaste, esta es una herramienta predictiva de selección de datos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Es posible utilizar alguna de estas herramientas definiendo de antemano la fuente? Es decir, por ejemplo, yo sé que las bases de datos de INEGI, que sería la institución estadística en México, tiene un montón de datos sobre un asunto que me interesa, pero no es muy amigable la página del INEGI.
Entonces yo podría utilizar el chat GPT preguntándole o pidiéndole eh, que me haga una serie de cruces de variables que sé que están ahí, pero que yo no sé cómo, cómo solicitarlas a la página. Y ahí podría extraerlos, presentar de alguna forma, o no sé si el chat GPT o cualquier otra, y presentar los datos y entonces se reporta como datos de tal institución extraídos a través de tal herramienta. Sí, la respuesta es un sí definitivo y esa es la parte donde podríamos utilizar la inteligencia artificial en la investigación. De hecho, ahora va a tener un ejemplo de cómo toma una base de datos de un instituto de estadística y se puede trabajar y se puede procesar y se puede hacer lo que acabas de decir. Eso es lo que voy a hacer en este momento, en la segunda parte. Cómo tomar datos de esos y cómo pedir a la inteligencia artificial que haga eso. Y eso es diferente a que yo genere un texto o una idea y simplemente diga, esto es mío, ¿verdad? Lo que lo estoy utilizando como herramienta para poder procesar datos que yo definitivamente tal vez con el conocimiento no me lo permita y la herramienta lo puede hacer de una forma más rápida y en menor tiempo. Lo que yo sí creo que es muy importante diferenciar es diferenciar en cuáles son las capacidades de la computadora y cuáles son las capacidades de los seres humanos, ¿verdad? ¿Qué podemos dejarle a la computadora y qué podemos hacer nosotros? Esto es con un ejemplo básico. Por ejemplo, la calculadora, introducirla en el proceso educativo, nos libera de una serie de procesos meramente mecánicos y nos permite ampliar el conocimiento, por ejemplo, en el pensamiento lógico-matemático. La introducción de una inteligencia artificial en el modelo educativo nos permitiría prescindir de una serie de cosas mecánicas y nos permitiría más tiempo hacer otras cosas, que son propiamente de una producción meramente metacognitiva, ¿verdad? Superior, que no necesariamente son cosas mecánicas. Entonces ahí es donde se utiliza la inteligencia artificial. ¿Hay alguna herramienta para identificar textos generados por ella? Hasta el momento no existe nada que permita identificar qué es generado con precisión por una inteligencia artificial o por un humano. Por ejemplo, los software especializados en antiplagio, como es Turnitin, que es una de las empresas más grandes que hay, tiene un componente de esos, pero se ha demostrado con pruebas y demás de que texto que ha sido producido por un humano que tiene alta capacidad para poder escribir, lo detecta como si fuera sido una inteligencia artificial y viceversa. Hay algunos que simplemente no lo detectan. Entonces, hasta el momento no tenemos cómo detectar el tema de si ha sido generado o no por eso. Existen herramientas como GPT-0, Turnitin, Plagarims, etcétera, etcétera, pero lo que identifica no tiene la capacidad para poder hacerlo en este momento. ¿Okay? Si no, sí. Ok, Joaquín. Y después de esta pregunta puedo seguir a la segunda parte para mostrar cómo se hace la... Sí, Adelante, Joaquín. sí, tenía una duda respecto a la información que, como ya mencionaste, ¿no? Que se pueden tomar como datos de ciertas instituciones, pero ¿qué pasa con esa información que pues está como resguardada, ¿no? Entonces, necesariamente se tienen que retomar o porque hay instituciones que para acceder a cierta información se tiene que hacer todo un procedimiento, en un trámite para solicitar esa información. Entonces ya teniendo como esa información se procede a a procesarlos ante cierta aplicación, ¿no? Que ya has referido. Pero ahora también me surge también la otra duda de información que es que si bien es cierto es pública, ¿no? Por la ley de transparencia en algunas instituciones como el INEGI, Coneval, ¿no? Y etcétera. Pero hay información, por ejemplo, como muy sensible, ¿no? Por ejemplo, el número de desaparecidos forzados en México, pero que sí han indagado como que los periodistas, ¿no? Entonces ahí ahí también se puede como hay alguna herramienta que pueda procesar como que esos reportajes al menos. Bueno, esa era mi inquietud. Gracias. Sí, de hecho, el ejemplo más claro de eso, Joaquín, es el Panama Papers, ¿no? Es toda una producción que se hizo
de web scraping, ¿verdad? Es una técnica para tomar información de la web y a partir de esas técnicas se puede procesar una gran cantidad de información y es una base de datos que está disponible y mediante la minería de datos, ¿verdad? La minería de datos, imaginémonos homologarlo como un tema de minería, que yo voy rascando y buscando dentro de la gran conjunto de biomasa encontrar minerales, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con la minería de datos. Esta gran cantidad de información se aplica en una serie de técnicas para extraer de forma inductiva información. Entonces, esas técnicas son más del machine learning y no del deep learning. El deep learning es el más asociado a la inteligencia artificial y el machine learning fue lo que expliqué ahora con el modelo para predecir la interrupción de estudios, que son técnicas específicas para hacer minería de datos. Muchas gracias. Con mucho gusto. Ok. Entonces voy a compartir pantalla y voy a mostrar el uso de tres herramientas que podríamos utilizar para el tema de la investigación, que era parte de lo prometido. Ok, entonces voy a compartir aquí pantalla. Creo que no lo compartí. Ya está la pantalla. Ok, bueno, tenemos, eh, estamos en un momento histórico, al igual que el tema de quién llegaba al espacio primero, hacia el alunizaje primero, es quien tiene la inteligencia artificial que predice de forma más rápida, que lo hace de forma menor, y tenemos dos grandes compañías que están compitiendo. Por un lado tendríamos a OpenAI con su ChatGPT y tendríamos a Google con la nueva versión Gemini, ¿verdad? Y existen otras inteligencias artificiales, por ejemplo, esta. Ahí Write lo que hace es convertir el audio a texto. Entonces, si tenemos una grabación, podemos transcribir con inteligencia artificial, con el tema del deep learning, podemos clasificar. No sé si recuerdan ustedes o conocen, bueno, imagino que conocen la aplicación Duolingo, ¿verdad? Esta aplicación que es para aprender un segundo idioma y demás. Eh, ok, el creador de Duolingo se le ocurrió una idea muy brillante hace unos años. Él es guatemalteco y se la ofreció a Google. Y entonces le decía a Google, bueno, ¿qué le parece a usted si ustedes necesitan digitalizar un montón de libros, ¿no? Tienen un montón de libros y los quieren digitalizar en Google Books. Entonces, ¿qué les parece si ponemos a humanos de forma gratuita a verificar si lo que realmente la inteligencia artificial está haciendo, realmente la letra que es? Entonces el CAPTCHA, que uno digitaba unas letras, entonces le ponía un textito, entonces uno comenzaba a digitar las letras. Entonces eso es aprendizaje por reforzamiento humano. Entonces se creó un modelo de inteligencia artificial que iba a digitalizar todos los libros con aprendizaje por reforzamiento humano. Entonces, si 10 personas decían que esa captcha era esas letras, por lo tanto eran esas letras. Entonces se comenzó a digitalizar un montón de libros de forma gratuita, ¿verdad? De Google a través de esta inteligencia artificial. Y así logró Google hacer esto. Entonces, vean que la mayoría de inteligencia artificial lo que hacen es clasificar, ¿verdad? Eso es lo que hace. Entonces, mediante la inteligencia artificial, podemos lograr etiquetar que cierto audio sea cierta palabra. Entonces, o cierto texto o cierta imagen. Entonces, lo que hace una inteligencia artificial como esta es convertir el audio en texto. Entonces, si tenemos una entrevista, podemos utilizar una como estas o la propia de Microsoft y transcribir nuestra entrevista haciendo las correcciones o ediciones posteriores, ¿verdad? Pero ya nos ganaríamos un gran tiempo al utilizar esto. Esto es muy sencillo. Este, Simplemente se sube el archivo de audio y lo transcribe. La transcripción es bastante buena, lo he utilizado anteriormente y como nada es gratis en esta vida,
Entonces, la mayoría de esos tienen una parte de paga en la que te muestran el producto, ¿verdad? Siempre la primera es gratis. Sucede en la inteligencia artificial, sucede en la droga, sucede en todo lado. La primera es gratis, la primera aprobada, pero posteriormente te van a cobrar, te van a decir que si usted quiere utilizar la inteligencia artificial, tienes que pagar por ello. Eh, Esta otra inteligencia artificial se llama Consensus y es una inteligencia artificial para hacer búsquedas bibliográficas especializadas. Entonces, yo puse uno que es como trayectorias laborales la ventaja de este es que trae una parte de Copilot y haría una parte que uno lo utilizaría en la revisión sistemática de literatura. Entonces nos dice, por ejemplo, la población que utilizó el artículo, si utilizó una muestra, los métodos utilizados, las palabras claves, solamente con hacer esto acá y nos dice qué tipo de texto es. Las bases de datos de texto completo no tienen esto, ¿verdad? Entonces, a partir de inteligencia artificial, es decir, de clasificación, leen el texto y pueden permitir clasificar, entonces pueden obtener esta información de acá. Entonces hay un modelo de entrenamiento para extraer datos de los artículos y que usted pueda tener esta información acá. Usted selecciona y lo puede exportar a un archivo CSV y ya puede tener una cantidad de artículos científicos donde usted tiene si es quali, si es quanti, qué tipo de población utilizó o no, ¿verdad? Y no solamente está Consensus, también sino está Elicit, que hace lo mismo, ¿verdad? Si yo pusiera aquí trayectorias laborales, y él las busca, yo le puedo decir, ¿verdad? Que me aplique una serie de filtros y entre estos filtros él me va a decir, ¿qué quiero? Por ejemplo, el más básico es el resumen, pero le puedo agregar otros y le puedo decir, por ejemplo, que me diga, perdón, en añadir columnas, que me diga la metodología utilizada. Entonces él va a extraer de los textos la metodología que utilizó. También le puedo decir, por ejemplo, si hay un tipo de limitaciones en el estudio, si cuáles son los objetivos del estudio, la teoría que está implicada en esto. Entonces vean que de una forma como sencilla y rápida, yo no solamente obtengo los textos, el link, la información, sino que tengo esto que uno lo puede utilizar para construir un estado del conocimiento. Entonces ahora se puede hacer de una forma más expedita utilizando inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces ya no es una búsqueda de solo tener artículos y usted los hace, los recopila después y con algunos criterios crea usted su estado del conocimiento, sino que desde la propia inteligencia artificial puede generar este tipo de temas. Puedo ponerle aquí la parte de intervención y finalmente lo exporto a un archivo CSV, ¿verdad? Y puedo tener un archivo Excel con toda la información de todos mis artículos, de cuáles me sirven, yo los selecciono, puedo hacer un filtro, ¿verdad? Y esto es una búsqueda altamente especializada, mucho más que una búsqueda que uno puede hacer en Google, Google Académico, en una base de datos como Redalix, Cielo, Scopus, etcétera, etcétera, a través de inteligencia artificial. De nuevo, esto tiene una parte gratuita y tiene una parte de pago. Uno se emociona al primer momento, que es esta maravilla, uno sigue trabajando y todo lo demás, y cuando se le acaban las monedas, los coins, uno dice, pucha, ya se me fue la oportunidad y se me pasó esto. También en esa misma línea está Richard Rabbit, que a diferencia de esto, lo que hace es utilizando el análisis de redes, permite encontrar artículos similares al que uno seleccione. Por ejemplo, yo hice lo mismo, trayectorias laborales, seleccioné y le pongo trabajos similares. Entonces aquí en trabajos similares se me encuentra que existen 248 trabajos similares y lo hace por el concepto de cocitación. Entonces, lo que me permite es que si un artículo fue citado, a ver, que si un texto fue citado por varias personas, por lo tanto esos textos están relacionados y genera unos nodos, entre otros, y uno puede ver, por ejemplo, en un tema en particular,
cuál es el autor que están citando entre ellos, quiénes se citan entre sí, etcétera, etcétera. Y esto le puede a uno ayudar a buscar literatura de una forma de nuevo especializada y no como se hacía anteriormente. Entonces la inteligencia artificial sí sirve para este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces pueden aportar para el proceso investigativo. Eh, entonces, estas tres, tanto Consensus como Elicit y como Research Rabbit, utilizan la inteligencia artificial para hacer búsquedas especializadas de literatura, ¿verdad? Y tienen una serie de funciones que no es el caso, pero para que vean que uno de los momentos de investigación tal vez importante se puede utilizar la inteligencia artificial y esto es lo potencial que se puede hacer. Eh, Eso por un lado. Ahora, lo que me decía ahora Hugo sobre el tema de si yo tengo una base de datos, ¿qué pasa con eso? Entonces, el ChatGPT tiene esta parte que se llama Data Analysis, ¿verdad? Que esta es la versión paga. Y con esta parte, la versión paga, yo puedo hacer, si tengo poco conocimiento en el análisis de datos, esto me permite hacerlo de una forma mucho más expedita, me permite clarificar algunos conceptos que yo no maneje y demás, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo funciona. Yo voy a cargar una base de datos que se produjo de un cuestionario y le voy a decir a la inteligencia artificial que me comience a analizar el tema y vamos a ver paso por paso cómo sería. Entonces voy a agregar uno, ya los tengo aquí en el escritorio, a propósito de lo que vamos a ver hoy. Y tendría, por ejemplo, que se llama pacientes. Esta es una base de datos que versa sobre un historial clínico de 500 personas entre los 18 y los 90 años que tienen, ¿cómo se llama? Que han presentado una fractura de cadera. Entonces, lo que queremos ver en este estudio básicamente es cuáles son los factores que se asocian con la presencia o la ausencia de una fractura de cadera. Los estudios lo que nos dicen es que el consumo de calcio, la artritis, el tema de una discapacidad visual, cognitiva, la edad, están relacionados con el tema de la ausencia o la presencia de una fractura de cadera. Entonces, eh, a mayor desigualdad social, a mayor delito contra el patrimonio, mayor desigualdad social. Eso es una relación estadísticamente significativa. La gente le llama usualmente correlación a todo, pero la correlación es una expresión de una relación estadística, donde la correlación son sobre variables numéricas. La asociación es entre variables categóricas y la diferencia de grupos es entre una variable categórica y una variable numérica. Es decir, a mayor promedio ponderado, menor interrupción de estudios o interrumpe o no interrumpe estudios. Por ejemplo, tenemos una variable categórica, interrumpe estudios, no interrumpe estudios y promedio ponderado, que se oscila entre 0 y 10. Entonces, dependiendo de lo que queramos establecer, se llama asociación, correlación o diferencia de grupos. Pero a todo le decimos correlación. Entonces, esto nos puede ayudar a diferenciar ese tipo de cosas. Entonces, esto es lo que se llama low code. Yo simplemente con un prompt, con un input que yo le voy a decir, él me va a generar un análisis. Entonces lo voy a hacer así de forma muy sencilla. Entonces, de este otro lado de la pantalla tengo lo que ya, vamos a hacer como un programa de cocina. Los prompts ya están listos y entonces yo los voy a tener acá nada más para ahorrarme tiempo. Puedo realizar un análisis descriptivo de las variables. No le estoy diciendo de qué trata la base de datos, no le estoy diciendo cuáles variables. Vamos a ver cómo le va a la inteligencia artificial haciendo esto. Entonces lo que dice es que va a cargar la base, va a examinar los datos y va a empezar leyendo el archivo. Y ya encontró, por ejemplo, las variables: sexo, género del paciente, masculino, femenino, edad del paciente, osteoporosis, obesidad, hipertensión, fractura de cadera, sí o no, artritis, consume alcohol, fuma, ejercicio semanal, consumo de calcio, discapacidad visual y salud cognitiva. Ya leyó todas las variables y él ya se está dando la idea de cómo hacerlo y ya está haciendo el primer análisis descriptivo, que son con las variables numéricas, donde utiliza medidas de resumen, que son
medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición. Entonces aquí tenemos la media, la desviación estándar, el mínimo, las medidas de posición de, por ejemplo, la variable edad. Entonces ya lo hizo inmediatamente. Vea que no hicimos ningún clic como haríamos con el SPSS o algo, sino que ya inmediatamente lo hizo la inteligencia artificial. Variables categóricas. Hay dos géneros, siendo femenino el más frecuente, osteoporosis, el 251 no, sí, etcétera, etcétera. Y ya hizo el análisis categórico, ¿verdad? De todas las variables. Y la presentación tal vez no es lo que queremos, pero podemos modificarlo, ¿verdad? Ahora, el segundo prompt que voy a utilizar para que veamos sería el siguiente. Le voy a decir que se puede realizar una gráfica segmentada de fractura de cadera y la edad. Lo que usualmente la gente le llama a, no sé cómo le mencionan, pero esto es un análisis segmentado. Cuando yo lo que hago no es un cruce de variables, un cruce de variables es otra cosa, es un análisis segmentado. Yo segmento la población que tiene o no fractura de cadera según la edad. Entonces le digo, puedo realizar una gráfica segmentada de fractura de cadera y lo que él está haciendo en este momento es aplicando un lenguaje computacional que es Python y lo genera, ¿verdad? Pero lo hace de una forma bestial y rapidísima. Recuerde que tenemos poder computacional y detrás de esto lo que hay son GPUs enormes procesando esta información en tiempo bárbaro. Entonces aquí está un gráfico de bigotes que se llama, de caja y bigotes, donde lo que se representa es la mediana, donde se representan las posiciones, el primer, segundo, tercer cuartil, y a partir de esto se puede determinar, por ejemplo, que las personas que presentan una fractura de cadera tienen una mayor edad. Entonces veamos, la gráfica muestra la distribución de la edad de los pacientes segmentada por el estado de la fractura de cadera, sí o no. En ella puedes observar cómo varía la edad entre aquellos pacientes que han tenido una fractura de cadera y aquellos que no. Las cajas representan el rango intercuartílico de la edad con la línea central indicando la mediana. Los puntos fuera de la línea de los bigotes representan valores atípicos, indicando variaciones en la edad que son inusuales en comparación con el resto del grupo. Entonces yo le puedo preguntar, porque se le puede preguntar a partir de la información anterior, eh, ¿cuál sería el grupo de edad con mayor fractura? Basado en la gráfica de distribución de la edad por estado de la fractura de cadera, parece que el grupo de pacientes que ha tenido una fractura de cadera tiende a tener una mediana de edad más alta en comparación con aquellos que no han tenido una fractura. Esto sugiere que las fracturas de cadera son más comunes en los grupos de mayor edad. La data nos dice eso y la evidencia científica, la evidencia en este momento eso es lo que nos dice. Entonces, uno, como investigador, tendría que tener la capacidad para discernir que si lo que se obtiene de acá es real, se acerca más al tema, solo que aquí no estamos generando texto a partir del entrenamiento, estamos brindándole nosotros los datos. Y esto es distinto, él nos está ayudando a procesar la información, ¿verdad? Ok, ese es el otro prompt, vamos a poner otro y vamos a pasar de algo muy importante en cuanto al tema de la investigación, que es pasar de un análisis descriptivo a un alcance superior, que sería una parte relacional, es decir, relacionar las variables a partir de pruebas de hipótesis. Entonces, realiza una prueba de hipótesis bivariada entre ambas variables y explica la diferencia de grupos. Aquí es muy importante que en este caso, de antemano yo sé que si tengo una variable cualitativa, que es categórica, sí o no, y tenemos una numérica que es la edad, lo que se hace es una diferencia de grupos, es decir, si existe una diferencia entre las edades, entre presentar la fractura o no, ¿verdad? Entonces acá le doy a ver qué hace. Y lo que va a hacer es primero
hacer unas pruebas de normalidad. La normalidad es un prerequisito para determinar qué tipo de pruebas se hacen. Si la distribución de la edad es normal, lo que se hace es aplicar pruebas de la prueba de t-test. Si no existe normalidad, se tiene que aplicar una prueba de Udeman-Whitney, que es una prueba sustituta no paramétrica para determinar la diferencia de grupos. Pero vean que él hizo el tema del tema del análisis de la normalidad y me dice, no, hay que aplicar una U de Mann-Whitney, y la U de Mann-Whitney lo que me dice es que es de 0,6,96. Entonces, eso se interpreta como un chi cuadrado. Todas se interpretan igual a partir de la lectura del p-valor. Entonces, a partir de la lectura del p-valor se puede determinar si existe la diferencia o no está la diferencia, si están correlacionados o si están asociados, etcétera, etcétera. Entonces aquí me lo explica y me dice, este valor P significa que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de que no hay diferencia en la distribución de edad entre los pacientes con y sin fractura de cadera a un nivel de significancia común que hemos establecido a un 0,5%. En otras palabras, no encontramos una diferencia estadísticamente significativa en las edades de los pacientes basados en si han tenido o no una fractura de cadera. Entonces, pese a que en el ejemplo anterior eran las personas de mayor edad que presentaban fractura de cadera, a partir de una prueba estadística, nos damos cuenta que no existen diferencias entre la edad, es decir, que no tiene que ver en este momento la variable, no explicaría la edad el tema de la fractura de cadera, que podrían ser más bien las otras variables que estarían explicando la presencia o la ausencia de la fractura de cadera. Entonces, al hacer esta prueba, voy a introducir otro prompt, perdón, y le vamos a decir, vamos a ver, este es un poquito más grande, vamos a ver si puede realizar pruebas bivariadas de la fractura de cadera con las otras variables numéricas y categóricas para establecer cuál de ellas tiene una relación estadísticamente significativa y resumirlo en una tabla. Entonces, como ya sabemos que la edad no estableció unas diferencias, probemos con las otras variables. Si fuma, si tiene una discapacidad visual, discapacidad cognitiva, las demás variables que venían acá. Entonces, si uno no tuviese mucho conocimiento, entonces nos hace justamente esto. Y esto, hacerlo en SPS, yo puedo durar aproximadamente unas 4 o 5 horas haciéndolo, ¿verdad? Y esto, vean ustedes que lo hizo en cuestión de segundos. Entonces, el ejercicio semanal, el valor del chi cuadrado y el valor de P. Entonces, a partir de la lectura del p-value, podemos determinar cuál de ellos es la que tiene valor para explicar esto. Entonces, la variable ejercicio semanal es la que se acerca más a tener una relación estadísticamente significativa con la fractura de cadera con un valor de 0,5. Lo que se está ajustando por encima del umbral, esto sugiere que puede haber una relación entre el nivel de ejercicio semanal y la incidencia de fractura de cadera. Es decir, entre menos ejercicio haga usted, la probabilidad de presentar fractura de cadera a esas edades es mayor, aunque esta relación no es estrictamente significativa al nivel de 0,5. Uno podría entonces ahora establecer, por ejemplo, ¿cómo se llama? Eh, el peso que tiene las correlaciones. Pero este es un ejemplo de cómo con una base de datos que teníamos recolectada de un cuestionario, un histórico, podemos hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Ahora voy a subir el nivel un poquito más y le voy a pedir que me haga bueno, hagamos un análisis gráfico y visual, nada más para acá. Puede realizar gráficos de las variables. Este es un análisis visual que yo quiero ver la información. Y de nuevo, ahora les enseño qué hay detrás de este prompt, ¿verdad? Que se hizo acá. Estos fueron los que dio más, ejercicio semanal, consumo de calcio, osteoporosis fueron los que tuvieron una mayor asociación. Entonces, eso es el que está graficando en este momento. Y nos da una explicación, ¿verdad? A partir de eso.
Entonces, estos gráficos ayudarán a entender mejor la distribución de las fracturas de cadera. Y aquí tenemos las fracturas de cadera, ¿verdad? Este, por el ejercicio semanal, si es alto, bajo o medio, si es el consumo de calcio igual y si, ¿cómo se llama? Tiene osteoporosis, sí o no. Esto, vea que la decisión la tomó a partir de el análisis bivariado que hizo anteriormente y determinó que esas eran las tres variables. Aquí no se llaman variables dependientes o independientes. En este nivel, las variables se llaman variable de estudio y variables de contraste o evaluación. Entonces, estamos evaluando la fractura de cadera a través del ejercicio, a través del consumo de calcio o a través de la osteoporosis. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que, bueno, una parte visual y él crea y explica la información. Entonces, para seguir asombrándonos más, podemos pedirle una regresión lineal, podemos pedirle otro, etcétera, etcétera, pero creo que con esto queda claro la potencia que tiene, por ejemplo, la inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, con este módulo que se llama Data Analysis, ¿verdad? Para poder hacer análisis de data. Entonces, fue entrenada específicamente para que usted suba información y que se pueda analizar a partir de prompt y que usted pueda poner. Este es un ejemplo. Otro ejemplo sería, estoy compartiendo pantalla, ahora están viendo mi pantalla. Este es un trabajo que yo hice y lo hice con SPSS hace un par de años, ¿verdad? No estaba todo esto. Y aquí hay una regresión lineal donde el estudio era sobre cuáles eran los factores que se asociaban con que el modelo de educación a distancia o virtual permitiera tener una mayor significación para las personas estudiantes. Entonces hizo un cuestionario y se pasó. Entonces yo voy a copiar esta información que es los resultados que yo obtuve del SPS. Entonces ustedes aprendan a utilizar SPS, a usar los clics y demás, que eso es la parte más sencilla, pero tal vez estos resultados que genera el SPS yo no se entienda absolutamente nada. No sé qué es. Me están hablando de regresiones, de factorización, no sé cuánto, no sé qué me está hablando. Ah, no, ¿qué es esa palabra? No sé. Bueno, en fin. Entonces yo lo que hago es copiar esto, ¿verdad? Y le digo en este caso, a la inteligencia artificial, que me explique la regresión, cree la fórmula, y cree la fórmula. Entonces le di la información, él copió todo lo que tiene que ver con el resumen de un modelo de regresión, ¿verdad? Esos son los resultados del SPSS y entonces me va a tratar de quitarme toda la jerga estadística y me va a hablar en palabras cristianas, ¿verdad? Yo lo puedo hacer que me hable en palabras cristianas y que me deje toda la jerga, ¿verdad? Estadística, y nos explica más o menos en qué consiste. Entonces ahí va hablando, aquí está creando la fórmula de la constante y lo que hace la regresión lineal es decir, el aumento de una variable independiente, ¿cómo explica la variable dependiente? Entonces, básicamente es eso. Es decir, si yo aumento las horas de estudio, ¿cómo el promedio ponderado puede subir, por ejemplo? Y vean que esto lo tomó de una imagen y del texto. Está analizando completamente toda la información y lo que yo le introduje, lo que está haciendo es explicando. Aquí yo no estoy plagiando nada. Le estoy diciendo a la inteligencia que me explique, ¿verdad? Que me ayude a entender estos conceptos estadísticos que tal vez no me son del todo claros. Y entonces dice, esta ecuación permite predecir el valor de la variable dependiente basado en los valores de las variables independientes. ¿Y aquí cuáles son? Entonces veamos, ¿dónde? Esta es la fórmula. Y es igual a B más 0, bla, bla, todo eso. Y aquí dice, Y es la variable dependiente. Concibe la docencia como un proceso que utiliza diferentes medios para generar una comunicación y un diálogo didáctico multidireccional. Él entiende cuál es la variable dependiente en el estudio y entiende a su vez cuáles son las variables independientes y me lo explica. Está la constante,
Esto es el coeficiente y la B2 es el coeficiente para si ha recibido el curso de pedagogía universitaria. B3 es permite desarrollar comunicación sincrónica y asincrónica. Y este B4 es el coeficiente para interacción del estudiantado y docente a través de un sistema virtual. Entonces dice que si aumenta tal valor, entonces se puede obtener finalmente que si la persona docente concibe este proceso como un medio para generar comunicación o no. Entonces aquí hay una explicación ya de unos resultados del SPS explicado punto por punto. Entonces, si yo no entiendo un libro, puedo tomar una imagen, puedo ponerla y él me la puede explicar completamente, ¿verdad? Esto, vean que aquí lo que se puso fue una imagen, además el texto, pero él interpreta completamente la imagen. Todo lo que está en la imagen es importante para poder interpretar y llegar a esto que está acá. Entonces, ahora que tenemos la capacidad para entender y comprender imágenes con la inteligencia artificial, entonces yo le puedo tomar una captura de pantalla, o puedo tomar una fotografía a un libro y le puedo decir, bueno, explíqueme esto que está diciendo acá. No, no sé qué es, entonces explíqueme de qué va la cosa. Tomo un artículo de Minor Mora, del Colmex, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué me está queriendo decir Minor Mora acá? Con todo esto que me está señalando sobre el tema de la desigualdad social y cuando escribió con de Oliveira, sobre los jóvenes mexicanos en el norte de México. Ok, entonces eso sería otro ejemplo de cómo se hace con esto. Esto es de la parte cuántica. Ahora podemos hacer también de la parte cual, ¿verdad? Entonces, antes de avanzar, ya son las 5:22, tenemos que ir terminando. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta, yo voy a dejar de compartir. Les escucho. Pero todos quedaron pasmados. Estamos impactados, fascinados. Si no hay preguntas, igual dale con la parte cualitativa para seguir impactados. Ok, entonces esto lo que hacíamos, vean que es la respuesta a la pregunta de Hugo, ¿verdad? Yo tomo una base de datos del INEGI, él la transforma, hace todo lo necesario, yo le digo, explíqueme los datos, explíqueme qué consiste, y vean que yo no le dije absolutamente nada de la base de datos y él comprendió de qué trataba la cosa. Él pudo entender porque tiene un entrenamiento previo, ¿verdad? Y ese entrenamiento previo me sirve para hacer eso. Si yo le pidiera que hiciera una explicación a partir de su entrenamiento y que explicara más allá de lo que me dicen los datos, él podría hacerlo porque tiene información para hacerlo. Solo que en este momento solamente le pedimos explíquenos los datos y haga el procesamiento de los datos y listo. Pero como por ahí va la cosa. Ahora, sí, Daniel. Perdón, sí tenía un poco esa duda, me quedé pensando en esto que mencionabas al principio de los errores, ¿no? Un poco cómo podemos en ese sentido controlar si estas herramientas generan algún tipo de error en la interpretación que hacen o como no se les pidió crear nada, no hay errores, cómo funciona un poco, digamos, este control de errores. Sí. En este punto, la parte más importante es que el que está solicitando el output, en este caso mi persona, tiene que verificar que lo que está diciendo es cierto. Entonces, a partir de mi conocimiento en estadística, bioestadística, en este caso el tema de la fractura, yo puedo determinar si realmente lo que está diciendo la inteligencia artificial tiene que ver con lo que yo he visto en mi formación y he discutido y demás, y yo puedo discernir qué de la información está ahí, ¿verdad? Pero además vamos a ver, eso lo hicimos con ChatGPT, ahora vamos a pasarnos a Gemini de Google y vamos a ver que tiene incluso un verificador para ver el tema de los errores, que eso es lo que no tiene en este momento ChatGPT. Gemini sí lo tiene. Y Gemini sirve más para la parte cual que ChatGPT le gana en eso. Google sí le está ganando en esa parte, vamos a ver para qué sirve. Pero el que tendría que discernir en este momento sería la persona que hace eso. Entonces de ahí es donde es importante que quien la usa tiene que tener conocimiento y de ahí esa idea loca que nos van a sustituir todavía no es plausible, digamos. De nuevo, eso es la imagen de la calculadora y yo potenciando la investigación, la IA permitiéndome avanzar en otras partes que no se hacen en este momento. Ok. Anthony, Wilmer, Wilmer tenía ajá, una pregunta. ajá. Sí, muchas gracias. Bueno, yo le agradezco a Anthony por la conferencia, realmente muy interesante.
y rescato mucho también los aportes que puede hacer la IA al estudio y la investigación social. Me parece realmente muy, muy interesante. Bueno, sin embargo, yo quería insistir en un punto que a mí me genera como mucha zozobra, y es que por lo menos en las herramientas que nos has mostrado, que valga la redundancia mencionarlos, me parecen muy importantes, sí me generan cierta incertidumbre porque siento que estas tecnologías empiezan a reemplazar funciones cognitivas fundamentales o funciones del aprendizaje fundamentales, ¿no? Bajo el discurso de la efectividad, de la rapidez, de la síntesis empieza a reemplazar funciones que son claves para el pensamiento, como por ejemplo leer, como por ejemplo transcribir, como por ejemplo resumir un texto, como por ejemplo enfrentarnos también a la lectura, a la narrativa, digamos, atrevernos también a indagar en la complejidad del pensamiento, ¿no? Y parece ser que estas tecnologías lo que hacen es reemplazar, ¿no? Estas actividades que a mí me parece que no son accesorias, ¿no? O que por lo menos bajo esta lógica aparecen como accesorias, como secundarias, ¿verdad? Entonces sí me preocupa mucho eso porque siento que estamos convirtiendo el conocimiento en un acto de, mejor dicho, estamos transformando el conocimiento en datos simplemente, en datos que consumimos, que vamos a manipular, y no nos estamos pensando realmente en las facultades del aprender, ¿no? No sé hasta qué punto esto va a dañar también o va a afectar la pasión por el conocimiento, porque pareciera ser que el camino que se presenta hacia el futuro es el camino ya no de personas que se enfrentan a la vida, a las realidades, a los problemas y a la complejidad de sus problemas, sino personas que de ahora en adelante van a ser expertas en manejar datos. ¿Vale? Entonces, eso sí me preocupa, ¿no? Eso en primer lugar. Lo segundo es también preguntarte sobre qué opinión tienes con respecto a una cosa que mencionaste en tu exposición, y es que tú nos dices, y esto me parece, y lo digo con respeto, un poco cliché, relacionado con que las IA están al servicio del ser humano y que nunca van a poder reemplazar la creatividad y la imaginación del ser humano, pero me parece a mí que la creatividad y la imaginación justamente surgen o se fortalecen cuando se permite el desarrollo de las habilidades del pensamiento que las IA están por reemplazar o ya están reemplazando. ¿Sí? Y otra cosa que me parece muy importante, ¿no? Cuando se utiliza las IA y se convierte el conocimiento en datos, ¿sí? O en una información que está desapegada del ser humano, ¿sí? Me parece a mí que lo que hay ahí es un ataque también frente a la creatividad y la imaginación, ¿no? Yo no creo, y en esto sí estoy de acuerdo, que el ser humano pierda su capacidad inventiva, su capacidad de cuestionarse, su capacidad de vivir, ¿no? Eso sí creo que puede ser irreemplazable, pero lo que sí creo es que cada vez más a las personas les parece menos importante la creatividad y la imaginación, ¿sí? Porque lo que necesitan es consumir datos, consumir información, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sí me preocupa, digamos, todo el debate ético y político que esto conlleva, ¿no? Y finalmente, otro punto que me gustaría tratar, y es que a mí me parece muy importante que empecemos a aprender estos avances que ha tenido la tecnología y cómo podemos aplicarlos a nuestro campo de formación. Sin embargo, sí me parece sintomático que cuando tratamos de pensar nuestro proceso formativo en el campo de las ciencias sociales, por ejemplo, lo que hacemos es aprender a manejar las tecnologías de la IA y no nos estamos poniendo a pensar, por ejemplo, en problemas básicos del conocimiento como los déficits de lectura y escritura que tenemos los estudiantes, ¿sí? Es decir, cada vez menos los estudiantes leen, cada vez menos los estudiantes escriben y la solución pareciera ser como aprendamos la CIA, aprendamos a manejar, ahí nos resumen todo, ahí nos identifican categorías y variables, ahí vamos a encontrar los resúmenes de los textos. Entonces, me parece a mí que sí es un poco preocupante, digamos, que el debate ético y político sea como un debate tan secundario o tan terciario, ¿no? Y me parece que, por el contrario, lo que hay es una fascinación por los medios, ¿sí? Hay una fascinación por estas tecnologías, que cómo hacemos para identificar el plagio, que el error, que está bien y es válido, pero yo digo, hay una fascinación es por los medios, ¿no? Por la tecnología y no una indagación o un cuestionamiento realmente sobre el tipo de conocimientos que se va a generar y sobre el papel que va a jugar el ser humano en competencia con estas tecnologías, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, ya se está hablando de la IA en el uso
de la CIA, perdón, para la constitución de textos científicos, literarios, académicos, etcétera, etcétera, que son temas que, bueno, en lo personal sí, sí me dejan como bastante inquieto. Eso es todo, Anthony, te agradezco. No, a vos, Wilmer, muchas gracias por tus palabras y tus ideas respecto al tema. Yo no entré en este debate que creo que es de sumamente que es de sumamente, a ver, que es de mucha importancia, que se debe discutir, que se debe realizar, y que no debe ser menor. Y señalaba en un principio que esto debe ser un tema de un nuevo pacto social que tengamos que hacer y que tengamos que discutir porque estamos en una transformación muy importante. Eh, Parte de veces de pertenecer a los procesos transformativos que no nos damos cuenta, no nos permitimos dar cuenta de eso, de ese proceso de transformación. Entonces, entonces sí considero que es uno de los ejes más importantes que debe haber y que hay gente muy preocupada por esa parte y que se ha llamado el tema de la discusión crítica del uso y la aplicación de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Incluso organizaciones internacionales están trabajando no solamente en eso, sino en la discusión sobre eso. Igualmente, la Conferencia Mundial de la Educación, el Congreso Mundial de Educación Superior, también está discutiendo el tema. Si uno se pone a ver los ejes que se están discutiendo son sobre esos y no se está abandonando las discusiones sobre el tema de eh, las brechas, las desigualdades que existen en el acceso a esto. Una cosa no ha implicado a la otra, es decir, la gente sigue siendo crítica con respecto al tema, se sigue abonando y creo que el objetivo de esto era ver la herramienta, cuáles son las potencialidades y esta discusión, por ejemplo, creo que no alcanzaría para un espacio como estos. Es una discusión muy importante, pero no daría para esta parte. Sí, nomás quiero comentar algo rápido para Wilmer. Es que es un asunto también de epistemología y es una reflexión que también nos implica en otra manera de entender qué significa el análisis epistemológico, es decir, sobre cómo estamos aprendiendo. Eh, pero si no entendemos primero que hay que entender la herramienta, ¿no? Como herramienta, para poder entonces poder preguntarnos cómo aprendemos, pues habría que primero aprender cómo preguntamos y cómo utilizamos estas herramientas y esa es la intención de la plática de Anthony, ¿no? Eh, por supuesto que habrá que irse generando esas preguntas, pero pues habrá que irse respondiéndolas con la parsimonia que necesita la propia disciplina de la ciencia de la ciencia, ¿no? La filosofía de la ciencia. Natalia. Hola, sí, muchas gracias. Bueno, gracias de todos modos por la explicación, que fue bastante clara y uno sí se quedó sorprendido. Pero a mí me gustaría preguntarte, ¿qué pasa con el almacenamiento de los datos? Pensando de nueva cuenta esta parte de la ética, ¿permanecen cuando yo subo mi base? Cualquier cosa que yo haga, como lo que hablaste hace rato también de mi audio, la transcripción, sobre todo porque en investigación pues cruzamos con ese aspecto como de la ética y uno siempre no dice o se almacenan en ciertas bases, solamente el equipo de investigación, solo el investigador principal tiene conocimiento. ¿Qué pasa con esta parte? Porque además uno regularmente lo reporta cuando ya hace hasta la construcción de un artículo, hace la difusión de la información y es lo mismo, ¿no? Tendríamos que reportar esto de, bueno, se apoyó el análisis a través del chat. ¿Qué pasa con esta parte? Sí se almacenan, permanecen un tiempo como cualquier otra red social que suba una foto, una imagen y ya se quedó en la red. ¿Qué pasa con ese dato que yo usé o subí a estas plataformas para transcribir o para analizar? Sí, justamente en esta discusión ética sobre el tema de los datos y el acceso a la información, se ha señalado y se ha garantizado que la información que usted sube para analizar no permanece en las bases de datos, simplemente es un almacenamiento local, como funciona la RAM de una computadora.
Random Access Memory. Es una memoria temporal que me permite almacenar información para utilizar aplicaciones. Igualmente sucede con esto. Es un almacenamiento temporal que permite para hacer el tema de los datos. Eh, la riqueza de la información no está ahí. Los datos no están en una imagen, un dato que uno puede aportar, sino que se alimenta de otras formas como lo son la internet misma, y lo que se publica. Por ejemplo, con Facebook, cuando publicamos, hay un contrato de privacidad de los datos que usted accede a que eso ya no es suyo. Una fotografía que usted publique en Facebook ya no es suya, le pertenece a Facebook, ¿verdad? Dejó de ser suya. Entonces, en tanto eso, la forma de entrenar la inteligencia no pasa por los datos que aportaríamos nosotros, sino de estos otros medios. Y se almacena de forma temporal. Entonces, por un tema de privacidad, además, en ese sentido, no habría problema de utilizar una base como esta. Ok. Y por último, por el tema del tiempo, que igualmente ya es un poco tarde, eh, en la parte cualitativa, digamos, un ejemplo práctico que les podría mostrar por un tema de tiempo es qué pasa si tenemos un cuestionario, tenemos una entrevista y tenemos una serie de preguntas que son de orden, que son abiertas, ¿verdad? Y queremos generar una, una minería de datos como se hace con la técnica QDA, ¿no? Que es el análisis cualitativo de datos. Entonces, hay dos formas de hacerlo, una forma inductiva y de una forma deductiva. Entonces, la forma inductiva es que a partir de lo que subyace en la lectura, lo que Atlas T llamaría como código en vivo. No sé quién ha utilizado el software Atlas T, que es como yo selecciono, voy leyendo y a partir de mi lectura, entonces surgen los códigos que yo voy a utilizar. ¿Ok? Entonces yo podría hacer esto mismo con la inteligencia artificial. ¿Cómo funcionaría? Como la inteligencia artificial tiene la capacidad para encontrar patrones, se ha sido enseñado para hacer eso, obtener patrones, entonces yo puedo tener una serie de respuestas de un cuestionario con preguntas abiertas, de una entrevista, y a partir de esa información encontrar patrones que subyacen dentro de las respuestas. Entonces voy a mostrarlo con un ejemplo práctico. Em, Aquí tengo el Atlas T. Y entonces tengo un cuestionario pequeño. Eran 48 personas que se entrevistaron a 48 mujeres, docentes de educación secundaria, y se discutía sobre el tema de liderazgo en mujeres de educación secundaria. Había desde la pregunta número 11 hasta la pregunta número 18 eran preguntas abiertas. Entonces, una pregunta es, ¿cuáles habilidades o características poseía esa o esa persona que le inspiraron a usted en el ejercicio docente? ¿Verdad? Que se ve alguien que le ha inspirado, entonces, ¿cuáles eran esas características? Entonces, estas preguntas, ¿verdad? Que las tengo aquí en esta base de datos de SPSS. Aquí en la pregunta, por ejemplo, número 11. Desde su experiencia como docente en educación superior a distancia, ¿cuáles considera son las bases metodológicas? Entonces, yo lo que le digo a la inteligencia artificial es, primero, lo más básico para hacer esto, uno importa o exporta. Entonces, yo puedo importar de un archivo SPSS o de otro tipo de archivo, perdón, importar desde acá una encuesta, y importo esos archivos desde un Excel donde solo tengo las respuestas de preguntas abiertas o donde tengo la entrevista, ¿no? Entonces, el Atlas T lo genera de esta forma, me genera 48 documentos primarios en la unidad hermenéutica, y dentro de estos documentos vienen las preguntas. Ok, entonces una vez hecho esto, yo lo que haría, lo hago con Géminis y no lo hago con ChatGPT. Entonces, sería seleccionar las respuestas que obtuve
en este caso, en el cuestionario, ¿verdad? En la parte cualitativa, ¿quién hizo generado la modalidad de educación a distancia? Estoy en otro cuestionario. Este es docentes líderes. Ajá. Este. La pregunta número 12 dice, desde su experiencia, ¿qué aportes considera que ha dejado su labor como docente? Entonces selecciono todas las respuestas. En este caso serían 48 respuestas. La 49 simplemente respondió con letras así. Eso fue como configuraron el cuestionario. Em, y de una vez le pido lo que yo quiero. Puedes crear categorías y subcategorías a partir de la pregunta. Y aquí copio la pregunta, que en este caso es la número 12, que sería este. Y aquí puedo copiar las respuestas. Entonces, estas son las respuestas que obtuve en la pregunta abierta del cuestionario. Y lo que le pedí es que creara categorías y subcategorías a partir de esta pregunta y esas son las respuestas. Entonces, analiza las respuestas que se obtuvieron y crea las categorías. eh, Aportes a la educación, formación integral del estudiante, metodologías innovadoras, compromiso social, y los divide en estos, perdón, en aportes a la educación, aportes a la sociedad y ejemplos de experiencias. Y dentro de aportes a la educación tendríamos formación integral del estudiante, metodologías innovadoras y compromiso social. Entonces ha creado una, una lista de categorías y subcategorías que nos permiten y que uno lo evaluaría con su marco teórico, ¿verdad? Si corresponden a lo que uno está haciendo. Vean que esto es de forma inductiva, que a partir de la respuesta se obtuvo esto. Y uno podía precisar más el prompt y decirle que lo haga un máximo de categorías, que las agrupe según ciertas condiciones, según lo que usted tenga conocimiento. Aquí estoy haciendo lo más básico que es, cree usted las categorías a partir de la sistematización que usted puede hacer de esto, ¿verdad? Yo le podría también introducir, por ejemplo, una operacionalización de variables anterior que ya existe en mi metodología y también podría generar esto. Ahora, con estas, si me resultan satisfactorias o me ayudan a aclarar la información, esto es un cuestionario pequeño, 48, pero imaginemos un cuestionario que tenga unas, no sé, 500, 1000 respuestas, ¿verdad? Y que pueda generar esas categorías, las pueda reducir a eso. E incluso le puedo decir que me dé estas categorías según las respuestas del cuestionario, ¿verdad? Entonces, que estas categorías no sean solamente estos temas y subtemas, sino que además le agregue cuáles son las respuestas que se obtuvo de esto. Y con esta parte, por ejemplo, yo podría posteriormente en el Atlas T, ya una vez verificado, crear las categorías, las subcategorías, pero esta parte no me la brinco, ¿verdad? De leer, de crear la categoría y demás para posteriormente hacer el análisis. Entonces, digamos que esta es una forma básica, ¿verdad? De que yo podría decir que podría crear estas categorías de forma inductiva con esto. En un ejemplo reducido de 48 respuestas, pero me imagino un cuestionario que sea mucho más grande, tengo más preguntas, donde se desea hacer primero una parte de minería, una exploración de datos, o hacer la clasificación de las categorías a partir de mi marco teórico que ya lo tengo diferenciado. Entonces puedo utilizarlo, ¿verdad? Para poner esta clasificación y esto es un ejemplo práctico, sencillo, de cómo se podría aplicar para eso este tema. Y por temas de tiempo, creo que no podría ampliar más, pero para que vean una idea básica, sencilla de un ejemplo práctico de cómo se podría hacer en esta línea. Pues muchas gracias, Tony. No sé si alguien tiene alguna duda de esta
otra parte. Pues no habría que ensayarle mucho. Pero eh, me gusta pensar bien en cómo, otra vez como herramienta, cómo puede facilitar el asunto y va a ser bastante acertada el símil que haces con la calculadora, ¿no? Eh, ya nadie sabe utilizar las fórmulas para hacer una multiplicación o una división o lo que fuere. Eh, y bueno, va siendo parte de cómo se va incorporando esto a nuestro trabajo cotidiano o no, ¿no? Pues como también puede ser como una herramienta de control si se quiere, o de descontrol. Pero muchas gracias, es muy interesante y queda como, pues eso, más bien tratar de usarla y a ver cómo nos va. Sí, creo que una parte importante es, como decías vos, Hugo, la parte de saber en qué consiste. De nuevo, acá en Costa Rica, un ejemplo práctico es que las personas que estudiaban trabajo social, por ley, eran los únicos que pueden aplicar un estudio socioeconómico para asignar una transferencia condicionada mediante una beca. Ya. Eso es porque solo la gente de trabajo social puede hacerlo. Pero ahora se creó un modelo por parte del Ministerio de la Presidencia, un modelo de predictivo, y entonces con la información que suministran las personas en una base de datos general, se asigna la beca de forma automatizada. Entonces, a ver, esta tarea que anteriormente era por colegas de trabajo social, ahora lo hace una computadora, así como la asignación de un crédito en un banco. Entonces, el tema es que también, si no nos metemos en este rollo, gente de ingeniería va a hacer trabajos de impacto social y demás a partir de esas tecnologías, gente de matemáticas, de otras áreas, actuariales, sin el contexto necesario, sin la formación de ciencias sociales, sin ese aporte que se puede hacer y el tema del desplazamiento de algunas labores que se hacen actualmente puede darse. Yo creo que hay la importancia de saber en qué funciona, cómo se usa, cuáles son las limitantes, qué sirve y qué no sirve. Esta fue una pincelada, ¿verdad? Se puede profundizar aún mucho más, ¿verdad? De cómo funciona internamente el tema de la programación y demás, pero no quería abrumarlos con eso, pero sí como dejar la idea de qué consistía, cómo se utiliza, pero son ejemplos prácticos para ello, pero sí considero que uno de los temas más importantes es saber utilizar la herramienta, saber en qué consiste y ahora con toda nuestra formación y con nuestra posición crítica acerca de algunos temas, ver cómo se puede implementar en eso. Los estudiantes, por ejemplo, en mi caso de grado y posgrado, lo están utilizando. Entonces es cómo lo implemento en clases para que realmente lo utilicen de una forma adecuada y no lo utilicen como un buscador que no genere citas cuando no existen, porque genera toda la estructura, ¿verdad? Entonces, había un TikTok de una chica mexicana que la estaban entrevistando y entonces decía como que ella era muy buena en matemáticas y que era muy rápida. Entonces le pregunta a la entrevistadora, bueno, ¿cuánto es la raíz cuadrada de 525? Y ella responde, 143. Y le dicen, pero eso no es la respuesta, pero fui muy rápido. Igualmente sucede con la inteligencia artificial. La respuesta es muy rápida, pero no sabe si la respuesta es correcta. Y entonces el estudiante simplemente lo copia y lo pega porque no tiene esta discusión básica de qué es lo que está generando, cómo se está haciendo, ¿verdad? Entonces, si se implementa, se pone a disposición y sabemos en qué, cuáles son los límites y la potencialidad se puede utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje mediado mediante estas herramientas y verlo como eso, como una herramienta. Pues bueno, queremos agradecerte mucho, principalmente aquí de la UAP, Hugo, Perla y yo, creo que quedamos nosotros fascinados, ¿no? Y un síntoma de ello es que retuviste a todos los investigadores que están aquí, es decir, a todos los que ya se dedican en su vida cotidiana a la investigación, ¿no? Ahí se quedó Maritza, ¿no? Mario, Natalia, Perla. Y eso creo que es porque pues también hay una necesidad de claro, nosotros ya aprendimos todo en la universidad, en la maestría, en el doctorado, pero a veces
pues necesitas vivir y dormir, ¿no? Y cuidar a tus hijos o ir al cine. Entonces, estas cosas de pronto sí pueden facilitar. Yo te agradezco muchísimo, Anthony, que hayas respondido a nuestra invitación. Estamos muy contentos y ojalá otro día quieras venir a conversar con nosotros. No sé si Hugo te quiere decir algo más para cerrar, pero bueno, yo agradecerte de todo corazón que hayas aceptado nuestra invitación. No, pues igual muchas gracias y como dice Alejandra, pues bienvenido para las siguientes charlas. Y pues gracias a todos Muchas gracias. Por ahí te dejó un mensajito Maritza, Anthony, que muchas gracias. Mucho Muchas gusto. gracias. ¿Qué quieren más? Sí. Gracias, Bueno, Anthony. Nos ¿Cuándo vemos. es la segunda parte? Dice Anthony que esto es como las drogas, que la primera fue gratis. Exacto. listo, que esté muy bien. Nos estamos Hasta luego, viendo. muchas gracias. Chao. Gracias. 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 Nos Oye, vemos. Ey, ya se fue Perla. Bueno, ahorita te escribo en el chat. ok. Bye. Bye.